Hola, este es el material de apoyo para la actividad práctica complementaria del tema 3 de la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo Psicológico 1 del grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Cantabria. Para este tema 3, dedicado al aprendizaje de conductas, la actividad práctica girará en torno al análisis y modificación de conducta, aplicación práctica de las teorías del condicionamiento. Antes de tratar las técnicas de análisis y modificación de conducta, debemos de recordar algunos conceptos previos. Desde las teorías de aprendizaje basadas en el condicionamiento, se considera el aprendizaje a una modificación individual provocada por la experiencia, la cual puede ser de tres tipos. Una reacción fisiológica ante algo que no lo provocaba anteriormente, como llorar, reírse, relajarse, sudar o que se acelere el ritmo cardíaco, etc. Un cambio de conducta, como el que se produce cuando aprendemos a realizar algo, construir una maqueta, utilizar una herramienta, confeccionar una receta de cocina o, desde posiciones menos radicales, una nueva conexión conceptual. El proceso elemental de aprendizaje, desde esta perspectiva, es la asociación de eventos. Muchos organismos vivos son capaces de detectar cambios en el entorno que les son relevantes y pueden modificar su comportamiento para adaptarse mejor a ellos. Por ejemplo, es posible que si llueve nos mojemos. Es posible que permaneciendo mucho tiempo bajo el sol nos quememos. Podemos adaptarnos a ambas circunstancias modificando nuestra conducta. Esta asociación precisa sensibilidad hacia el evento. Como decíamos, percibimos la lluvia, pero no somos capaces de percibir, por ejemplo, la radiación. Ser capaces de procesar esta información también es necesario y, además, disponer de cierta flexibilidad en la reacción frente al cambio detectado. Existen tres modelos básicos de aprendizaje conductual. El primero es el condicionamiento clásico, relacionado con reacciones fisiológicas normalmente autónomas, como salivar frente a una comida cuando estamos hambrientos, tener palpitaciones cuando hemos sufrido un accidente, ponernos rojos cuando nos avergüenzan, etc. Estas reacciones, fruto del aprendizaje, se producen también frente a otras circunstancias. Así podemos tener palpitaciones cuando vemos las luces de la ambulancia o de la policía en una autopista o en una película de terror, o nos podemos poner rojos al preguntarnos el profesor en clase, etc. Otro modelo básico es el condicionamiento operante, relacionado con conductas voluntarias que persiguen obtener algo para lo cual se han mostrado eficaces. Y el tercer modelo es el aprendizaje observacional, en el que se aprende algo siguiendo el modelo de otra persona y reproduciendo su forma de actuar. Volviendo al condicionamiento clásico, para Pavlov, que trabajó con estímulos apetitivos, o Watson, que trabajó con estímulos aversivos, buena parte de nuestras reacciones fisiológicas no son innatas, sino que se adquieren a partir de nuestras experiencias. Mediante el proceso de condicionamiento clásico que ellos estudiaron, una simple letra M amarilla sobre fondo rojo puede hacer que alguien salive. El proceso consiste en que un estímulo del ambiente, en este caso la letra M, queda asociada a un alimento sabroso de tal forma que cuando la vemos desde la carretera despierta nuestro apetito como lo haría el propio alimento. La M es un estímulo neutro inicialmente, porque no provoca de forma natural ninguna reacción en nosotros, pero al asociarse repetidamente con el alimento, adquiere la capacidad de provocarnos la misma reacción que el propio alimento, momento en que pasa a ser denominado estímulo condicionado, que quiere decir que provoca una reacción aprendida. Al alimento se le denomina estímulo incondicionado, que quiere decir que el efecto que provoca en nosotros no es fruto de aprendizaje. Salivar frente a una M es una respuesta condicionada, es decir, aprendida, fruto de la experiencia, como sería asustarnos al entrar en un cine donde se proyecta una película de terror o al entrar en clase para hacer un examen.
En el clásico experimento de Pavlov, una campana quedaba asociada al alimento y, tras varios ensayos, provocaba la salivación del mismo modo que lo haría el propio alimento. Veamos la secuencia. Skinner rechazaba una interpretación basada en el determinismo biológico para explicar el comportamiento humano. Para él, las consecuencias de una conducta son las que aumentan o disminuyen la probabilidad de que se produzca esa conducta. A este modelo lo denominó condicionamiento operante. En el condicionamiento operante podemos distinguir tres elementos: un estímulo discriminativo, antecedente, clave explícita que señala al sujeto las consecuencias de actuar, la respuesta, conducta, que el sujeto ejecuta y que denominamos operante, y las consecuencias, estímulo reforzador o inhibidor, que puede ser agradable como un premio por buen conductor o desagradable como una multa. Otro ejemplo sería un estudiante que tiene varios exámenes a la vista, sigue un plan de estudio apropiado y obtiene el resultado que buscaba: antecedentes, conducta y consecuencia. Existen 4 paradigmas en el condicionamiento operante. El primero es el del refuerzo positivo o recompensa, que explica el aumento de probabilidad de una respuesta o conducta al asociársele contingentemente un refuerzo apetitivo. Si el cielo oscurece y dando un interruptor en la pared se ilumina el lugar donde me encuentro, cada vez que oscurezca le daré al interruptor. Otro ejemplo: si en un examen copio del compañero de la fila de adelante y apruebo, intentaré actuar de la misma forma en otros exámenes. El segundo es el del refuerzo negativo o condicionamiento de evitación o escape, que consiste en el aumento de la probabilidad de una conducta al asociársele contingentemente la retirada de un estímulo aversivo. Si frente a un plato de comida que le desagrada a una niña, ésta llora y gracias a ello le retiran el plato, aumentará la probabilidad de que en situaciones semejantes utilice el llanto para lograr que le retiren la comida que no desea. El tercero es el del castigo positivo, que consiste en la disminución de la probabilidad de una respuesta al asociársele contingentemente un estímulo aversivo. Por ejemplo, si ves una toma de electricidad y metes el dedo en ella, si recibes una descarga eléctrica como consecuencia, es probable que no vuelvas a hacerlo. Y el cuarto es el del castigo negativo o condicionamiento de omisión, por el que se produce una disminución de la probabilidad de una conducta al asociársele contingentemente la ausencia de un refuerzo apetitivo. Por ejemplo, si al niño, al presentarle un plato de comida que le desagrada, se niega a comer y como consecuencia se le castiga con no llevarle al parque esa tarde, si el parque era algo importante para él, probablemente disminuirá las ocasiones en las que reaccione de esa manera. Centrándonos en el refuerzo positivo, un aspecto importante que debe de considerarse a la hora de promocionar una conducta es el programa de refuerzo apropiado. En el momento de instaurar una nueva conducta es conveniente un refuerzo continuado, es decir, que cada vez que se produzca la conducta deseada se administre el refuerzo. Pero, lógicamente, este programa no es fácil ni conveniente en un contexto real y en el momento en que la conducta está consolidada, su mantenimiento debe realizarse mediante un programa de refuerzo intermitente. Existen 4 modelos de refuerzo intermitente con efectos distintos en la conducta.
Razón fija, es decir, se dispensa el refuerzo por cada número establecido de conductas que ejecute el sujeto. Un ejemplo puede ser que sumando créditos suficientes se obtiene un título, o los trabajos a destajo. Razón variable, es decir, se dispensa el refuerzo por un número de conductas que puede ir variando y por lo tanto no se puede saber nunca cuándo llegará ese refuerzo, tal y como sucede con los premios en las máquinas tragaperras. Intervalo fijo, en el que se dispensa el refuerzo transcurrido un intervalo de tiempo preestablecido y fijo, por ejemplo, los horarios de alimentación rígidos o el salario que va por meses cumplidos. Intervalo variable, cuando el refuerzo se dispensa transcurrido un intervalo de tiempo que va a ir variando, por ejemplo, observar las estrellas fugaces. Los distintos programas de refuerzo intermitente generan patrones de conducta específicos. La razón fija logra tasas de conducta altas pero inestables. La razón variable logra altas tasas pero también estables. El intervalo fijo genera tasas de conducta bajas e inestables, mientras que el intervalo variable genera tasas de conducta bajas pero estables. Según la conducta a promover, deberemos emplear el programa adecuado. Por ejemplo, si lo que queremos es que un niño ensarte muchas cuentas en un cordón, en principio cuantas más mejor, pues entonces tendremos que utilizar un programa de la razón variable. Si lo que queremos es que un alumno participe con su opinión en clase, en lo que no queremos mucha cantidad de participaciones, sino una participación apropiada, un programa de intervalo variable generaría el comportamiento deseado. En la aplicación de refuerzos tenemos que tener en consideración algunos otros factores. El primero es el de la motivación. Facilita el aprendizaje un nivel elevado de motivación hacia el refuerzo. Si el sujeto está hambriento, la comida es un refuerzo más eficaz. El segundo es la magnitud del refuerzo. No te agachas a recoger 2 céntimos del suelo, pero sí lo harías si fuera 1.000.000 de euros. Y el tercero es la inmediatez de su administración. La promesa de un gran premio en un futuro lejano no provoca demasiados cambios en el comportamiento actual. Por ejemplo, si apruebas todas las asignaturas te regalaré un coche, mueve menos a estudiar hoy que un premio más modesto que recibes inmediatamente cada día que estudias. Cuando se plantea la aplicación de procesos de condicionamiento en la modificación de conductas, debe hacerse algunas consideraciones iniciales. La primera de ellas es relativa a la naturaleza de las conductas. Para los conductistas, las conductas apropiadas e inapropiadas se adquieren, mantienen, modifican y extinguen de acuerdo con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En este sentido, muestran muy poco interés por cualquier tipo de taxonomías, de personalidad o de otro tipo. Tampoco les preocupa el origen de una conducta determinada, sino que la está manteniendo en el presente. Se centran, por tanto, en el aquí y ahora. En segundo lugar, aunque los modelos teóricos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante son muy sencillos, no debemos de olvidar que las situaciones de interacción reales son muy complejas. Conductas semejantes pueden ser mantenidas por factores distintos. Por eso es indispensable hacer un análisis que permita considerar la presencia y el peso de cada factor. Por ejemplo, un niño puede tener una conducta rebelde en clase para lograr el reconocimiento de los compañeros o para justificar su fracaso académico. El abordaje, dependiendo de qué lo está manteniendo, deberá ser distinto. En la modificación de conducta, el objetivo de la intervención será promover una nueva conducta necesaria, alterar la frecuencia de una conducta existente o sustituirla por otra más apropiada. Deben ser conductas observables: gritar, golpear, recoger los materiales, terminar la tarea en el tiempo establecido, etc. Estas conductas diana se las mide para establecer una línea base de partida y poder valorar la evolución lograda.
Como ejemplo de intervenciones derivadas del condicionamiento clásico, podríamos citar las técnicas de relajación destinadas a desensibilizar al sujeto respecto a objetos o situaciones que provocaban en él reacciones de tensión o miedo. Y también el contracondicionamiento, que consiste en asociar contextos que provocaban rechazo o aversión con estímulos agradables. Por ejemplo, si los niños se muestran inhibidos o temerosos al inicio de su escolaridad, planificar experiencias divertidas para que asocien el colegio con hechos agradables. Todas estas intervenciones basadas en el condicionamiento clásico están dirigidas a reacciones fisiológicas, incluidas las que en el lenguaje habitual denominaríamos emociones. En relación a conductas motoras, es decir, a acciones que realiza el sujeto voluntariamente, se utilizan técnicas basadas en el condicionamiento operante. El objetivo puede ser aumentar o bien disminuir una conducta determinada. La primera estrategia es el control estimular, es decir, la situación previa a la conducta. Sería como no comprar tabaco cuando estamos intentando dejar de fumar, o no comprar artículos de alimentación con muchas calorías si estamos a dieta. En clase podemos utilizar también la señalización para advertir, antes de que se produzca la situación, que en ella una determinada conducta recibirá un refuerzo o un castigo. O bien la instigación para recordar, mientras que se está en la situación concreta, que determinadas conductas recibirán refuerzos o castigos. La principal técnica derivada del condicionamiento operante es la administración de refuerzos cuando se producen conductas deseables. Estos refuerzos pueden ser materiales como un regalo, o posibilitar situaciones deseadas para el sujeto como llevarle al cine, o sociales como reconocer su esfuerzo, habilidad, etc. El simple hecho de captar nuestra atención es un poderoso refuerzo para el alumno, lo cual promueve conductas deseables como conductas indeseables sin que en ocasiones los adultos sean conscientes de ello. Debemos remarcar que el refuerzo es más eficaz si se explica y se entiende la razón por parte del sujeto. Si es por logros genuinos y no se da gratuitamente. Si es individualizado según las posibilidades y el esfuerzo puesto. El niño debe poseer recursos para poder recibir refuerzos. Si no, le abocaríamos a conductas desadaptadas. Debe recibirse de inmediato, en cuanto se produce la conducta deseada, y es mejor si va precedido de una señalización apropiada que le indique que el refuerzo está disponible. En ocasiones hay dificultad en disponer de un refuerzo apetecible para el sujeto. En este caso se puede aplicar el principio de Premark. Una conducta que se realiza por parte del sujeto frecuentemente por iniciativa propia puede utilizarse para reforzar otra que tiene menor frecuencia. Por ejemplo, cuando recojas los juguetes podrás ir al parque, o comerás el postre cuando acabes el plato principal. Como explica la viñeta, hay situaciones que para algunas personas pueden ser agradables y para otras desagradables, y por lo tanto debemos tener la certeza de que lo que creemos que es un refuerzo realmente lo es para cada individuo concreto. La economía de fichas en niños pequeños o los contratos de refuerzo en niños más mayores pueden generar un entorno estable respecto a las conductas deseadas y los refuerzos que se acordaron. Cuando la conducta a promover es compleja o muy exigente en el presente para el sujeto, debemos garantizar que puede acceder a refuerzos para que se mantenga en su esfuerzo. Se utiliza entonces el moldeamiento, es decir, premiar logros parciales mediante la subdivisión de la tarea y elevando progresivamente la precisión exigida, el número de acciones demandadas o reduciendo el tiempo asignado que provoca el refuerzo. Cuando el objetivo es disminuir una conducta, la primera estrategia a utilizar, la más deseable, es impedir el refuerzo que esta conducta obtiene, o bien reforzar una conducta alternativa. Si un niño deja sus juguetes dispersos por toda la casa,
no debemos recogérselos nosotros y debemos premiarle cuando recoge, ofreciéndole algo que desea o quitándole una tarea que le desagrada. Otra estrategia es obligarle a corregir las consecuencias de una conducta inapropiada. Por ejemplo, si pintó sobre las paredes, obligarle a limpiarlas y, lógicamente, ofrecerle un soporte adecuado para satisfacer su deseo de pintar. En ocasiones, por la necesidad de detener inmediatamente una conducta, algunas personas utilizan castigos. El castigo exige siempre unas condiciones. Proporcionalidad, es decir, el castigo debe ser el mínimo que promueva la corrección de la conducta, no castigar 3 meses sin salir por aquello que se corregiría con un castigo de una semana. Consistencia, es decir, que siempre que la conducta se produzca, esta debe ser castigada por todas las figuras de autoridad de la misma forma y en todo momento debe recibir el mismo tipo de castigo. Y la percepción de contingencia, es decir, que el sujeto debe de entender que el castigo ha sido recibido porque está directamente relacionado con una conducta concreta, que él sabe que es inapropiada y sobre la cual se le avisó que provocaría dicho castigo. La aplicación de castigos tiene muchos inconvenientes. En primer lugar, puede dañar la relación personal con la persona que lo administra. Además, frecuentemente ofrece un modelo de resolución de conflictos basado en la agresión física o verbal o al menos en la imposición sobre otra persona. Por último, puede aumentar la conducta como un acto de rebeldía o por no disponer de conductas alternativas. Si pensamos, pocos adolescentes fumadores dejan de hacerlo porque se lo prohíban en su casa. Y pocos adolescentes abandonan un modelo de ocio que perjudica su salud si no tienen alternativas saludables atractivas para ellos. Ser castigado violenta al sujeto y genera ansiedad en ocasiones cuando estamos buscando mejorar una ejecución compleja, ayudando a empeorar los resultados. Además, puede llevar a una generalización inapropiada. Un mal docente en ocasiones ha provocado un rechazo del niño a todo lo relacionado con la escuela, con el evidente perjuicio que esto supone para el propio niño. En ocasiones, el castigo, además, puede ser refuerzo, por ejemplo, si resulta ser el mejor medio para atraer la atención del adulto. En ocasiones, un refuerzo puede convertirse en un castigo cuando supera una determinada cantidad. También puede ser una estrategia eficaz apartar al sujeto durante un tiempo de la situación en la que puede obtener con su conducta los refuerzos que desea. Pese a lo anterior, la mayor parte de nuestra conducta no procede de un programa específico de condicionamiento para instaurarla. Por el contrario, la mayor parte de nuestro comportamiento aprendido es fruto de un aprendizaje social. Observamos las conductas de otros y las incorporamos a nosotros porque vemos las consecuencias que traen para ellos. A esto se denomina aprendizaje vicario. O bien simplemente por identificación con lo que son nuestros modelos. A esto se llama imitación. En ambos casos, exige que diferenciemos el aprendizaje de la ejecución de lo aprendido, lo cual no era recogido por las teorías del condicionamiento. En el aprendizaje social existen dos elementos, el modelo y el observador, que es el que aprende integrando las experiencias del modelo. Observar cómo actúa un modelo tiene los siguientes efectos. Puede facilitar nuevas conductas, inhibir o desinhibir conductas existentes. El proceso de modelado puede ser gradual, es decir, por fases, modelado guiado con refuerzo, es decir, con orientaciones y motivando cada avance, y modelado participante, cuando están ensayando juntos el modelo y el aprendiz. En el aprendizaje social se contemplan 4 subprocesos. El primero es el de la atención, donde hay que considerar las características del modelo y de su conducta, las características del propio observador o aprendiz, el valor funcional de la conducta observada
y las experiencias del sujeto asociadas con el aprendizaje a llevar a cabo. El segundo es el de retención, que implica transformar las acciones observadas en representaciones simbólicas, imágenes o conceptos, para lo cual los sujetos pueden estar más o menos capacitados. En tercer lugar, se considera la reproducción de la acción ejemplificada. Y en cuarto lugar, el reforzamiento de la acción, en donde podemos considerar de forma diferenciada el propio refuerzo que recibe el modelo y el refuerzo que recibe el observador, así como el autorrefuerzo que él mismo se puede autoadministrar por la habilidad lograda. En el aprendizaje social hay que tener en cuenta también la influencia de una serie de factores, entre ellos el estado de desarrollo del observador, que hace que la conducta sea o no adecuada para su aprendizaje, el prestigio del modelo, que avala el interés por observarle, las consecuencias vicarias e identificación del observador con el modelo, las expectativas de resultados positivos o negativos respecto a la reproducción de la conducta del modelo, las metas que persigue el observador que puede hacer relevante o no ese aprendizaje. Y por último, la autoeficiencia, es decir, la capacidad que el observador cree tener y que le permitirá reproducir, desde su opinión, la conducta que está visualizando en el modelo. En relación al contexto aula, existen una serie de factores relevantes que han de ser considerados en relación al aprendizaje social. Estos son: primero, que se debe presentar a un modelo eficaz y bien valorado dentro del grupo, destacando los aspectos relevantes de su ejecución. Segundo, que se debe proporcionar práctica, feedback y refuerzo suficiente a todos los observadores. Tercero, que hay que diseñar oportunidades para la generalización de la conducta aprendida en otras situaciones y contextos. Cuarto, que se debe proporcionar todas las instrucciones necesarias para facilitar el aprendizaje en todos los casos. Y quinto, que se debe promover que los alumnos sean capaces de sustituir las instrucciones que se le dan por autoinstrucciones en el momento apropiado. Para finalizar, solo un consejo: no os conforméis nunca con lo que pueda ofreceros vuestro profesor. Tras ver este vídeo y realizar la práctica complementaria, confío en que os veáis animados a investigar y profundizar en el tema autónomamente. Contad conmigo para cualquier asesoramiento para ello.